Gracias, Jesús. ¿Cuántos están expectantes en esta mañana para oír la palabra de Dios? ¿Sabe por qué es tan importante el que usted pueda venir con una expectativa a la iglesia? Porque una palabra de Dios puede cambiar tu historia. Ese es mi tema en esta mañana. Una palabra de Dios puede cambiar tu historia. Yo quiero que le digas a 2 o 3 personas a tu alrededor: una palabra de Dios puede cambiar tu historia. Una palabra de Dios puede cambiar tu historia. Y no solamente por un momento. Una palabra de Dios puede cambiar tu historia para siempre. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. La palabra bendición es una palabra compuesta que básicamente significa decir bien. Ahora, la razón por la cual una bendición es poderosa es porque quien dice algo o quien dice ese algo es Dios. Bendecir significa decir bien o decir una cosa buena o declarar una cosa buena o proclamar una cosa buena acerca de alguien o de alguna situación. Cuando Dios nos bendice, mi amado hermano, lo que en realidad hace Dios es que declara una palabra sobre nosotros. Declara una bendición, declara una promesa, declara una palabra que tiene el poder de transformar nuestra vida. Cuando Dios dice algo bueno acerca de alguien, yo le garantizo algo: la vida de esa persona será transformada, la vida de esa persona será sacudida por el bien de Dios. Una palabra de Dios puede cambiar tu historia. Quiero que leamos por favor Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Gracias, Jesús. Lucas capítulo 7. Permítame, porque esa no era. Amén. Aquí se la doy ahora. Es Mateo 8. Mateo 8. Verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Usted se da cuenta de que Jesús siempre está dispuesto a hacer el bien. Jesús siempre está dispuesto a ir a un lugar de necesidad. Cuando se le busca, cuando se le pide su ayuda, Jesús siempre está dispuesto. Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, oiga esto, di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Oyó eso, mi amado? Solamente di la palabra. Solamente declara la palabra. Solamente declara la sanidad de mi siervo. Y entonces dice: mi criado sanará. Y leemos en el verso 10: al oírlo, Jesús se maravilló. Y escuche bien, encontramos pocas cosas que sorprendieron a Dios, que sorprendieron a Jesús, y esta es una de ellas. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. ¿Qué clase de fe era la de este hombre? Era una fe que creía en el poder de la palabra que sale de la boca de Jesús.
Creía que esa palabra tenía la capacidad de cambiar cualquier situación. Tenía fe en que esa palabra podía transformar la vida de cualquier persona y podía cambiar la condición de su criado enfermo y sanarlo. Jesucristo dijo: esa fe es grande. Y mire, dice la palabra de Dios que al oírlo se maravilló y dijo a los que le seguían, volteó con los que venían con él y les dijo: ¿se dieron cuenta? De cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún juntando a todos los maestros de la ley, a todos los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los intérpretes, ni aún juntando a toda la élite religiosa, he hallado tanta fe como la fe que este hombre acaba de manifestar. Un hombre que cree que hay un poder sobrenatural en las palabras que salen de mi boca. Ahora, es importante entonces que nosotros entendamos que la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Ahora, la palabra de Dios tiene poder, pero ese poder está encapsulado en la Biblia, en un sentido, y no se manifiesta a menos que alguien lo crea y lo reclame. Esto indica que no es suficiente con que usted tenga una Biblia, y no es suficiente con que usted lea su Biblia, a menos que usted logre hacer suya para usted la palabra que ha salido de la boca de Dios. Eso es bien importante, mi amado, bien importante. Quiero que leamos otra escritura, dos escrituras, para comenzar a compartir con usted algo que yo sé que le va a bendecir. El Salmo 89, en el verso 11. Yo solamente quiero que usted dimensione el poder creativo, transformador, bienhechor, benefactor de la palabra de Dios. Dice el Salmo: los cielos te pertenecen y la tierra también. Salmo 89, 11. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Diga conmigo: Dios creó todo. Ahora, en Hebreos 11 vamos a aprender cómo fue que Dios lo creó todo. Hebreos 11, capítulo 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, iglesia? Por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios fue el elemento creador que dio a luz al universo y a todos los seres vivos y a todas las cosas que existen sobre la tierra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, juntando estos dos versos, podemos en alguna manera dimensionar el poder de la palabra que Dios libera, que Dios habla. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Pero como lo hizo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios es el elemento creador, transformador que Dios usa. Aún el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Vuelvo nuevamente al punto anterior a esto que estoy tocando. No es suficiente tener una Biblia y no es suficiente simplemente leerla de vez en cuando. Es importante, y es la voluntad de Dios, que tú puedas hacer tuya esa palabra, que tú puedas conseguir que esa palabra en tu búsqueda, en tu demanda, tú puedas conseguir que esa palabra sea tuya. Amén. Diga: una palabra de Dios puede cambiar mi historia. Tengo básicamente 5 puntos en este mensaje que quiero compartir contigo. El primero es el título.
Tú necesitas una palabra de Dios para poder cambiar tu historia, para poder cambiar tus circunstancias. Y leo Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, diga conmigo, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. La Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sea, y fue. Solo, escúchame mi amado, la palabra de Dios tiene ese poder. Llega a ser todo lo que dice que sea. Por eso es que la bendición es importante, porque Dios dice algo acerca de ti, y la palabra de Dios tiene este poder creativo. Todo lo que Dios manda que sea, será. ¿Oyó eso? Todo lo que Dios manda que sea, será. A veces la gente, y desgraciadamente muchas veces, hay algunas palabras, algunas realidades, algunas verdades que tienen un peso muy, muy importante, pero que algunas veces llegamos a menospreciar su valor o menospreciar su significado. Y uno de esos significados es la bendición. Si Dios te bendice, eso significa que Dios dijo algo acerca de ti que se cumplirá. Eso significa que Dios dijo algo acerca de ti que va a ocurrir tarde o temprano, mi amado hermano. Tarde o temprano. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En otras palabras, Dios dijo sea, y fue. Y repito, solo la palabra de Dios tiene este poder. Llega a ser todo lo que dice que sea. Y el universo, y la tierra, y tu propia vida, mi amado hermano, seas creyente o no, es prueba de ello. Dios te creó a ti con la palabra. Dios creó el mundo con la palabra. Dios creó el universo con la palabra. Solo la palabra de Dios. Yo no sé, yo le hablo a muchas gentes aquí, y yo personalmente no conozco la historia de todos ustedes. Conozco algunas cosas, casos, gente que me platica, y usted no crea que yo me pongo a hacer predicaciones basado en lo que la gente me dice, que yo el material de mis predicaciones lo saco de lo que la gente me comenta que es su problema, su necesidad. No, porque yo sé que el problema de uno no es el problema de todos. Cada quien tiene distintos retos, cada quien tiene distintas dificultades y adversidades, cada quien está enfrentando un tipo de gigante diferente en su vida. Entonces yo busco a Dios, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude y que me dé la palabra que el pueblo necesita. Yo lo veo, ¿sabe cómo lo veo? Usted viene aquí a comer y yo soy responsable de alimentarlo. Yo le digo al Señor, dame la palabra de Dios para alimentar la iglesia, para alimentar al pueblo de Dios, para producir fe, para provocar esperanza en ellos, para impulsarlos hacia su destino profético, para generar en ellos hambre y sed por Dios, para enamorarlos de Jesús. Y sé perfectamente que solo la palabra puede cambiar el rumbo de tu historia, independientemente de lo que tú estés viviendo ahora, independientemente del reto que tú tengas, independientemente de la dificultad familiar, económica, con enfermedad, con lo que sea, con la deuda, con lo que sea. Yo no sé cuál es tu historia, cómo se está desarrollando tu historia, pero lo que sí sé y creo con todo mi corazón, si no, yo no fuera predicador, si yo no creyera que esta palabra tiene poder, entonces ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Para qué entonces enseñamos tanto la Biblia? ¿Para qué entonces predicamos tantos mensajes? Si uno como líder, como pastor, como predicador no cree la palabra que predica, entonces que se vaya a vender sándwich. Y si los brujos y los adivinos tienen fe en sus cartas y en sus hechizos, cuánto más la palabra del Dios vivo que vive y permanece para siempre, mi amado hermano. Yo no soy brujo, yo no soy mago, yo no soy hechicero, yo soy predicador de la palabra de Dios que tiene poder. Así que si esa gente está segura, no puede ser que un predicador esté inseguro. Si está inseguro es que no se ha convertido. Y creo con todo mi corazón que solo la palabra puede cambiar el rumbo de tu historia. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad y el poder suficiente para transformar. Porque, recuerde,
¿Frente a qué está Dios cuando Él dijo sea la luz? La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y escuche, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces Dios se paró enfrente de eso y dijo Dios, ¿qué hizo? Liberó la palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en ese capítulo usted comienza, a lo largo de todo ese capítulo usted comienza a ver cómo Dios libera la palabra una y otra vez. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y cada vez que Dios decía algo en esa tierra desordenada, vacía y llena de tinieblas, ocurría algo. Esa tierra fue transformada por el poder de la palabra que Dios habló. Ese vacío, esas tinieblas y ese desorden fue transformado por el poder de la palabra. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Muchos de nosotros, cuando venimos a Jesús, cuando no tenemos conocimiento de la palabra, venimos igual que el mundo, vacíos, desordenados y en tinieblas. Y entonces Dios dice, Dios te habla, su palabra viene a tu corazón, su palabra viene a tu corazón. Dios tuvo que hablar muchas veces para transformar este mundo y para convertir este universo en algo glorioso y maravilloso. De la misma forma, Dios tiene que hablarte una y otra vez, pero en la medida que Él te habla, Él te cambia. En la medida que su voz se escucha, Él te transforma. En la medida que la palabra sale de su boca, aun cuando los predicadores la pronunciamos, pero es Dios el que lo está hablando, tu vida es cambiada. Ese vacío, ese desorden, esas tinieblas son afectados por la luz de Dios, la luz que trae la palabra de Dios. Solamente la palabra puede cambiar tu historia. Por eso es que tú necesitas esa palabra. Sea la luz, sean las estrellas, sean los seres vivos, sean. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y todo lo que Dios dijo fue, todo lo que Dios dijo ocurrió, todo lo que Dios dijo se manifestó. De la misma forma ocurre en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Por eso es que nosotros como creyentes debemos entender que si queremos transformar nuestro mundo, necesitamos una palabra de Dios. No la palabra de Dios, no generalicemos. Usted tiene que buscar una palabra específica para usted, mi amado, porque la que Dios le dio al hermano a usted no le sirve. Usted necesita una palabra que sea suya, que usted siente en lo más profundo de su corazón sin entender por qué. No necesita entender, solo necesita creer. Que usted siente en lo más profundo de su corazón que esa palabra que estaba en la Biblia o que salió de la boca del predicador, por alguna extraña razón, era para usted. Y usted siente que Dios le habló a usted, y usted siente que el Espíritu Santo se lo dijo específicamente a usted. Oh, cuánta gente ha venido donde mí después de predicar y me dice, esa palabra era para mí, Dios me habló específicamente a mí. Bueno, cuando Dios te da una palabra, quiero decirte que lo que Él quiere es cambiar tu historia, gloria a Dios. Lo que Él quiere es transformar tu vida, lo que Él quiere es bendecirte. Solo la palabra de Dios tiene autoridad y el poder suficiente para transformar un mundo vacío en desorden y tinieblas en la excelsa creación de vida abundante. Cuando Dios terminó, dice la Biblia que Dios se paró frente a todo eso y dijo, esto es bueno en gran manera. Tú necesitas una palabra de Dios, mi amado. Tú necesitas una palabra ungida de Dios para que tu vida sea cambiada, para que tu vida sea transformada. No caigas en el error de muchas personas que han sido engañadas por el diablo, que el diablo las aleja del único lugar donde pueden oír una palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nunca deje una iglesia, nunca deje un lugar donde usted sabe, porque sabe que Dios le está hablando. Yo siempre he dicho que la única razón por la que solamente hay dos razones por las cuales la gente se va de las iglesias. Pero ese no es el tema. Pero usted quiere que le diga, ¿verdad? Solamente hay dos razones por las cuales una persona se va de una iglesia. Número uno es porque Dios le habló y le dijo, se lo mostró. Una serie de eventos y circunstancias trajeron como consecuencia que esa persona se moviera a otro lugar. Pero hay una segunda causa, que es la ofensa.
La ofensa saca de las iglesias a tanta gente como usted no se imagina. Y especialmente si nosotros habláramos de estadística, la ofensa número uno que saca gente de las iglesias es la ofensa de la oveja con su pastor. ¿Por qué el diablo quiere que tú te ofendas con el instrumento que Dios quiere usar para traer la palabra de Dios a tu vida, para que te conectes de esa voz que te puede transformar? Por eso usted nunca deje un lugar donde usted sabe, porque sabe que usted está oyendo la voz de Dios. Pastor, y si me cambio de ciudad, de trabajo, lo que sea, bueno, ese es otro asunto. La realidad es de que tú necesitas la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu historia. ¿Cuántos han sido cambiados en esta iglesia? Gloria a Dios. Y los que están llegando, los que Dios está trayendo, ¿sabe para qué Dios los está trayendo? Porque Él quiere cambiar tu historia. Gloria al Señor, aleluya. Una palabra que cambie tu historia es una palabra que produce fe en tu corazón. La gente necesita la fe de Dios. La fe no es un asunto de la mente, ni tampoco se origina o es producida en el hombre, sino que viene de Dios al corazón del hombre. Pero es de Dios. Vea lo que dice el libro de Hechos, libro de Hechos, capítulo 14, verso 8. Oiga, este testimonio es maravilloso. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Diga, imposibilitado. La palabra imposibilitado viene de la palabra imposibilidad. Imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oiga esto, jamás había andado. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Este hombre de Listra, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, oyó hablar a Pedro. Diga, oyó hablar a Pedro. Ahora, ¿qué Pedro estaba diciendo? Pedro estaba enseñando de política, Pedro estaba enseñando de psicología, Pedro estaba enseñando de humanismo, de superación personal. No, mi amado, Pedro estaba predicando el evangelio. Pedro estaba hablando la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, Pablo, ¿cierto? Pablo. Ese oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo, oiga esto, que tenía fe para ser sanado. Una pregunta: ¿de dónde le apareció a este hombre la fe? Por oír la palabra que Pablo le estaba predicando. Este hombre, antes de que Pablo apareciera, estaba en la condición que se nos presenta: sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Pero oyó hablar a Pablo. Pablo estaba predicando el evangelio, Pablo estaba predicando la palabra de Dios, y esa palabra que Pablo estaba predicando produjo en él algo que él no tenía antes. ¿Cuántos me están oyendo? Aleluya. Produjo en ese hombre algo que él no tenía antes. ¿Cómo yo lo sé? Porque si él hubiera tenido fe antes de que Pablo le predicara la palabra, ya ese hombre hubiera sido sanado. Fue la palabra que Pablo predicó la que le produjo a ese hombre la fe suficiente para recibir un milagro. ¿Cuántos quieren recibir milagros en su vida? Mi amado hermano, el asunto no está tan complicado como muchas veces lo llegamos a creer. A veces llegamos a pensar que los milagros de Dios salen en tómbola. Muchos cristianos piensan así, que los milagros de Dios salen en tómbola, son al azar. A alguien le cae uno de repente, y si le cayó tuvo suerte. No hay milagros en tómbola, no hay milagros al azar. ¿Sabe qué es lo que hay? Gente que recibe la fe en su corazón.
gente que recibe la fe en su corazón para su milagro específico. Yo no sé, de acuerdo a tu historia, cuál es el milagro o los milagros que tú necesitas específicamente que Dios haga por ti. ¿Dónde tú necesitas un milagro? Tú necesitas un milagro en el lugar donde tus recursos se han terminado, donde tú no puedes hacer nada por tu situación, donde no importa cuánto te hayas esforzado, no logras cambiar la cosa, no logras vencer el gigante. Un milagro es una intervención divina en las circunstancias de una persona normal como tú y como yo. Es una intervención divina. Es Dios saliendo de lo eterno y entrando en lo temporal, pero justo donde tú estás y justo donde tú lo necesitas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Este hombre estaba imposibilitado, no tenía fe. Así está mucha gente, no tiene fe. Pero entonces Dios manda a un predicador de la palabra de Dios. Dios manda a un mensajero que tiene un mensaje que no es un mensaje personal, que no es un mensaje que lo exalta a él, es un mensaje que exalta a Jesucristo, el Rey de Reyes, porque es de Jesús desde donde se desprende toda la gloria de Dios para hacer milagros en la tierra. Oh, él predicaba el evangelio, él hablaba de Jesús, él hablaba del poder de Dios, él hablaba de la voluntad de Dios para bendecir la humanidad, para restaurarla, para sanarla. Este hombre capturó la fe del mensaje. ¿Cuánta gente, escúchame mi amado, y esto es para pensar, cuánta gente estaba oyendo la misma palabra en el mismo momento y en el mismo lugar? Multitudes, pero solo uno la agarró para él. Por eso es que usted no puede venir a la iglesia simplemente a ver qué oye, a ver con qué sale ahora el pastor, a ver si llora, si brinca, si se sacude. No, sabe que usted tiene que venir a la iglesia buscando no una palabra de un predicador, porque entre todo lo que este predicador dice puede salir la palabra de Dios específica para cambiar su historia. La palabra de Dios específica para darte a ti la fe que tú necesitas para recibir el milagro que es urgente que ocurre en tu vida. En otras palabras, si tú quieres recibir un milagro, no esperes a que salga tu número en la lotería. Mejor recibe la palabra de Dios. Abraza la palabra de Dios, hazla tuya, hazla tuya. Este mensaje que yo predico hoy, aunque todos lo escuchen, aunque pase por los oídos y por la mente de todos, pero que haya alguien aquí que lo agarre para él, que diga: esta es la palabra que yo necesito para mi milagro, esta es la palabra que yo necesito para cambiar mi historia. Y eso ocurre o tú tienes un corazón abierto. Oh Jesús. Dice, viendo Pablo que este hombre tenía fe para ser sanado, lo único que Pablo tuvo que hacer fue darle la orden. Ya el hombre tenía fe. Pablo lo miró. Yo no sé, yo me he preguntado mucho esto. ¿Cómo es o cómo se da una persona cuenta de que alguien tiene fe para recibir un milagro? Pablo dice que vio que el hombre tenía fe para ser sanado. Yo no sé, quizás el hombre estaba como con una cara, con un brillo, quizás el hombre ya estaba solamente esperando. ¿Qué cosa? La palabra. Y Pablo dijo, Pablo le dio la palabra que él necesitaba. Levántate derecho sobre tus pies. Recuerde, ese hombre era cojo de nacimiento. Pablo le dio la palabra, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre dice, saltó y anduvo. Aleluya, gloria a Dios. La gente comenzó a aplaudir, la gente comenzó a gritar. Y este hombre se fue a su casa feliz. Tú necesitas una palabra que produzca fe en tu corazón, porque para fin de ver la mano de Dios en el lugar, en el punto de tu historia donde tú requieres que Dios intervenga, tú necesitas una palabra de Dios que produzca fe, que te transforme. ¿Sabe? Se menciona la palabra imposibilitado de tus pies, imposibilitado de los pies. Y es que ninguna imposibilidad está por encima de una palabra de Dios y la fe que esta produce. Ninguna imposibilidad. Hay gente que dice, es que mi problema es demasiado grande, el pastor no entiende cuál es mi dificultad. Mi dificultad está en otra categoría. No hay ninguna categoría que esté por encima de una palabra de Dios
que produzca fe en tu corazón. No hay absolutamente ningún tipo de imposibilidad. No existe tal cosa. La Biblia dice: para el que cree, todas las cosas le son posibles. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora, a veces nuestra historia, en el momento en el que se está desarrollando, es decir, en el presente, no es una historia muy agradable. Es una historia de dificultad, de reto, de presión, en alguna forma, en alguna área. Yo platico con muchas personas y la gente me cuenta sus problemas, sus dificultades en el matrimonio, con los hijos, en lo económico, en la salud, en el hogar, etcétera, etcétera. Tu historia, en el momento en el que se está desarrollando, puede ser una historia negativa que te está presentando muchas situaciones negativas, muchos conflictos. Tú necesitas una palabra que cambie tu historia, una palabra que produzca fe en tu corazón, una palabra que confronte la realidad de tus circunstancias. Una palabra que confronte la realidad de tus circunstancias. Cuando tú estás en un lugar donde solo ves problemas, en lo natural, tú necesitas algo que confronte esa situación en tu vida. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Diga confrontación. Diga confrontación. La palabra de Dios tiene la capacidad y el poder de confrontar tus circunstancias. ¿Sabe cuando hay una confrontación? Cuando hay dos fuerzas que están chocando. Hay dos fuerzas que están chocando. Hay dos fuerzas que están chocando. Una de esas fuerzas es la realidad de tus circunstancias, la realidad de tus problemas, la realidad de tu deuda, la realidad de tu enfermedad, la realidad de tu matrimonio que se está destruyendo, la realidad de tus hijos que están rebeldes, la realidad de cualquier dificultad. Esa es una verdad, pero pudiéramos pensar, y así es como piensa la gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, cree que esa realidad, la realidad que está viviendo, la realidad que está enfrentando, es la única realidad que existe, y no es así. Está aquí. Está aquí, mi amado hermano. No es verdad. Esa realidad que usted está viviendo ahora no es la única realidad. Hay una realidad más alta, y es una realidad donde Dios tiene una cosa que decir diferente a lo que tú estás viviendo. El diablo dice, o el médico dice, o el diagnóstico dice, enfermedad incurable. Eso es verdad. No negamos la realidad. Diga, la fe no niega la realidad. ¿Sabe qué es lo que hace la fe? La fe pone sus ojos en una realidad superior. ¿Cuál es esa realidad superior? Mi Biblia dice, Isaías 53, ciertamente llevó Él, Jesús, todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa eso? ¿Eso es mentira? Es mentira porque tú no lo puedes ver. Es mentira porque lo único que ves es tu circunstancia actual. Es mentira porque no se ha manifestado. Es mentira porque lo que tú estás viviendo es diferente a lo que tú lees en la Biblia. No es mentira. Lo que tú necesitas es esa palabra de Dios que comience a confrontar tu realidad. Que confronte. Dios confronta, mi amado hermano, la realidad natural con la verdad eterna. Escúchame, esto es importante. Dios confronta la realidad natural con la verdad eterna. Esto es algo que tengo que enfatizar. Yo noto resistencia, y esto está en la mente, y en la mente de usted, no en la de su vecino, en la de usted. Es normal que hayamos acostumbrado nuestros sentidos y nuestros pensamientos a creer únicamente lo que podemos ver. Hay un dicho de esto, que ver para creer. Tomás dijo, si no lo veo,
no lo creo. Usted tiene que sacarse ese demonio, mi amado hermano. Si no lo veo, no lo creo. Lo que Dios dijo, usted no lo ve. Por eso dice la Biblia que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Era una palabra que estaba en el corazón de Dios, algo invisible para usted. Usted solo puede ver su realidad temporal, pero hay una verdad eterna que confronta la realidad natural. Y cuando esa verdad eterna viene a su corazón, escúcheme algo, no importa el tamaño de su problema, la verdad eterna siempre va a prevalecer. Lo único, escúchame, lo único en este mundo, lo único en esta vida que tiene la capacidad de cambiar una realidad temporal es una verdad eterna. ¿Tú conoces las verdades eternas de la palabra de Dios? Oh, gloria al Señor, eso es tan importante. Y aquí es donde verdaderamente hay un conflicto espiritual, porque tú tienes que tomar una decisión. Si tú vas a seguir creyendo como todo el mundo cree, porque todo el mundo cree de esa forma, todo el mundo que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene adversidad en la vida, ve su situación y cree que eso es lo único que existe. Busca cambiarla, pero casi siempre recurriendo a fuerzas que no tienen la capacidad de cambiar tus circunstancias. Solamente la palabra de Dios. Diga conmigo, diga solamente la palabra de Dios. Amén. No se me duerma, mi amado, yo no lo dejo dormir. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Segunda de Reyes, capítulo... Oh, sí, porque el diablo dice, no, eso sí ya es un chiste, eso es un cuento. No, mi amado hermano, vea. Y oró Eliseo y dijo. Esa es la historia del profeta Eliseo y su siervo Giesi, que mientras estaban en una colina fueron rodeados por un gran ejército con órdenes de apresar al profeta, porque siempre los profetas los quieren matar. Gloria a Dios, yo no sé por qué, pero siempre los profetas los quieren matar. Donde quiera que usted lea acerca de un profeta, al profeta lo quieren matar. Ahora, Giesi se despertó primero que Eliseo. Salió de la tienda, yo no sé si era una tienda, creo que posiblemente pudo haber sido una tienda o el lugar donde ellos estaban durmiendo, y cuando sale de la tienda se da cuenta de que toda la colina está rodeada por un gran ejército y todos tenían cara de no muy buenas personas, todos tenían cara de enojados. Y entonces Giesi entra corriendo y le dice a Eliseo: estamos en problemas, estamos en problemas. Giesi, ¿qué veía? Diga lo natural, diga la circunstancia temporal. Fue donde el profeta se estiró, se levantó, salió fuera de la tienda y efectivamente, porque efectivamente era una realidad, pero una realidad natural, diga realidad natural, y vio un ejército, una multitud de guerreros, de caballos, de gente armada que venían contra él, venían a apresarlo, seguramente lo quería matar, pero no se preocupó. Y Giesi se sorprendió porque el profeta le dijo algo, y eso dice en el verso anterior, dice: Giesi, tranquilo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Los ojos de quién? ¿Pero qué no tenía ya abiertos los ojos? ¿Que no acababa de ver un ejército que los estaba rodeando? Quiere decir que él no se refería a los ojos naturales. Mi amado hermano, hay unos ojos, hay una visión espiritual, hay una forma de ver las cosas. Escúchame esto, mi amado. Hay una forma de ver las cosas en la cual no tienes que usar los ojos. Tus ojos solamente pueden ver lo natural, tu problema, tu dificultad, tu deuda, tu cuenta, tu diagnóstico. Pero de acuerdo a esta escritura, hay una forma de ver las cosas en la cual no se necesitan los ojos naturales.
Quiere decir entonces que hay dos realidades. Está aquí. Quiere decir entonces que hay dos realidades. Sigamos leyendo. Te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. En otra palabra, le dio la capacidad de ver con su espíritu. Y miró. Oiga, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ya Dios había enviado también un ejército de ángeles a proteger a su siervo. Eso Giezi no lo podía ver con sus ojos naturales. Mire, el problema de muchos de nosotros, que a veces la fe se nos debilita, es que nos concentramos tanto en los problemas naturales que ignoramos que hay una realidad espiritual que es más poderosa. Y está ahí, está ahí. El ejército estaba ahí. Giezi no lo podía ver. Giezi corría de un lado para otro. Estamos perdidos. ¿Cómo podemos escapar? ¿Qué podemos hacer para salir huyendo? Eliseo lo tocó del hombro y le dijo: tranquilo, Jehová abre sus ojos para que vea. Entonces el Espíritu Santo activó algo en él que estaba dormido. Y cuando de repente Giezi volvió a echar un ojo, vio algo sorprendente: carros de fuego, un ejército celestial que estaba rodeando a Eliseo. Por eso es que a veces a la gente de fe no se le entiende, porque la gente que tiene problemas, que tiene dificultad, la gente que solamente ve los problemas económicos a nivel mundial, está desesperada, está ansiosa, está preocupada, está afanada, está turbada. Y de repente hay una persona que tiene fe tan tranquilo, y el otro lo ve y dice: ¿este qué le pasa? Bueno, es que él está viendo algo que tú no ves. Existe, es real. No importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea el reto, no importa cuál sea la realidad temporal que tú estás viviendo, mi amado hermano, ya Dios ha hecho provisión de una verdad eterna. Tienes que pedirle a Dios que abra tus ojos, y para eso tú necesitas una palabra de Dios. La palabra de Dios viene y te hace consciente de una realidad espiritual de la cual estabas ignorante antes, y que te hace ver las cosas de una manera diferente. Tú crees que ya estás confinado a la muerte porque ya los médicos dijeron: no hay nada que hacer por ti. Pero Dios tiene una realidad, una verdad sobrenatural que dice: no, aquí nadie se muere hasta que yo diga gloria a Dios, aleluya. Y mi Biblia dice: no moriré, sino que viviré para contar las grandezas de mi Dios. Dale un aplauso a Cristo. Tú necesitas una palabra que confronte tus circunstancias. Mi amado hermano, tú no estás confinado a tus problemas. Tú no estás confinado a tu deuda. Tú no estás confinado a perder eso que te duele tanto perder. No estás confinado, pero necesitas una palabra que confronte la realidad de tus circunstancias, que te abra los ojos. Dile a tu hermano: tú necesitas que Dios te abra los ojos. ¿Cuántos necesitan que Dios les abra los ojos? Oiga, gloria a Dios. Por eso es que, mire, mi amado hermano, yo a veces como que hago enojar a alguna gente. Y alguna gente dirá que soy muy insensible. Pero algunas veces la gente viene: ay, pastor, y vi el demonio, y este demonio, y el otro demonio, ay, estaba lleno de demonios. Y una vez, escuchando a un predicador, decía: se espantaría. Y siempre es solemne, o sea, siempre estas cosas se dicen con esta cara: se espantaría si Dios le abriera los ojos de ver usted la cantidad de demonios que nos rodean, que nos persiguen, que nos quieren matar. Si Dios le abriera los ojos, usted pudiera ver el mundo espiritual. Oh, usted, mi amado hermano, se haría del baño ahí mismo. Yo escuché eso y yo no sé por qué. Será la formación apostólica que Dios nos ha dado a través de un hombre de Dios. Y yo dije: si Dios nos abriera los ojos
nos daríamos cuenta de algo más de simplemente la existencia de demonios que nos quieren derrotar. Nos daríamos cuenta de que hay un ejército celestial a nuestro alrededor que Dios ha enviado para defendernos. Hey, escúchame, mi amado hermano, porque siempre te ves como víctima, porque siempre ves las cosas con los ojos naturales. Si Dios te abriera los ojos, verías un demonio, 2 demonios, 1000 demonios, ¿qué importa? Pero verías el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo tengo un ángel, gloria a Dios. Tú tienes un ángel. Hay realidades eternas a tu alrededor que Dios ha dispuesto para que tú abras los ojos. Una mujer en el Antiguo Testamento fue echada de su casa con su hijo. Iba vagando por el desierto y el agua se les terminó. Y entonces el niño era pequeño, lo puso debajo de un arbusto y la mujer se retiró a unos metros de él y se sentó y dijo: voy a esperar aquí para morirme. Era un desierto, no había agua. El niño lo puso allá y ella se sentó acá. Y entonces dice la Biblia que el niño comenzó a llorar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabe qué pasó? Dios oyó la voz del niño y de repente le abrió los ojos a la mujer y miró la mujer un pozo de agua que estaba ahí a unos metros de ella. ¿Por qué antes no lo podía ver? Ahí estaba, pero no lo podía ver. ¿Por qué? Porque estaba cegada por sus problemas. Estaba cegada por su deuda. Estaba cegada por su conflicto. Déjame decirte algo, mi amado. Esas cosas temporales te ciegan. Por eso es que tú no puedes confiar en tus ojos naturales para ver la solución. Tú tienes que pedirle al Señor que te dé una palabra que te abra los ojos del Espíritu. No va a ocurrir. No hay solución. No hay respuesta. Estás perdido. Ya vete comprando el ataúd.
La realidad es de que mucha gente vive en derrota, no porque sea la voluntad de Dios. Mucha gente vive en derrota porque ha permitido que su mente se contamine con todas las experiencias negativas que vivió en el pasado, con todas las palabras negativas que la gente a su alrededor le dijo, con todos los pronósticos de los expertos en los noticieros. Contaminó su mente de manera que ya no puede ver nada bueno en ninguna situación, ya no puede ver ninguna salida, ya no puede ver ninguna respuesta. Su mente está corrompida, sus pensamientos son oscuros, son negativos. No se puede, no hay, no tengo, no puedo, no hay, no tengo, no se puede, no hay, no tengo, no puedo, no hay, no se puede, no tengo, no hay posibilidad, no hay forma, no hay. Mi amado hermano, tú tienes que escuchar una voz que diga algo diferente, gloria a Dios, algo que retumbe en lo más profundo de tu mente y que sacuda como un dominó que cae todos esos pensamientos negativos. Y lo único que puede derribar esos pensamientos, como una bola de boliche derriba los bolos, es la palabra. Una palabra, no la palabra. No puedo generalizar porque la palabra, y todos nos quedamos como pensando en la Biblia. No, una palabra. Diga una palabra. Es decir, una palabra específica que tú haces tuya, que tú la abrazas, que tú te la apropias, que tú la muerdes como un perro bulldog, con fuerza. Dice la palabra, no, la palabra no dice. Dicen los que tienen perros que la quijada del perro se traba y ya ni el perro la puede abrir. La quiere abrir y le dan vueltas, lo sacuden el perro. Oiga, hay gente que cree que el perro es que está aferrado y dando vueltas. No, lo que pasa es que se quedó trabado, no puede abrir la boca. Ay, ya bájame. Eso dice, ok. No me consta, lo que sí sé es que se agarran duro. A muchos cristianos les hace falta agarrarse duro de una palabra de Dios. Agarrarse duro. Alguien dice, ay, el pastor no está diciendo perro. No. ¿Cómo el perro hace? Como ese perro bravo, gloria a Dios. ¿Cómo lo sacude? Hasta que le saca todo lo que es para usted. Así sáquele todo a la palabra y a las promesas de Jesús para su vida, gloria a Dios. Filipenses 4:7 dice, oiga, me gusta este verso. Es una de las peticiones más recurrentes en mi oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, diga la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es porque nuestros pensamientos pueden llegar a ser nuestros más grandes enemigos. Mi amado hermano, el enemigo más feroz no es el diablo, es tu propia mente, si no está en armonía con la palabra de Dios. Por eso es que hay que renovar la mente con la palabra. Por eso es que necesitamos la palabra, recurrir a la palabra, escudriñar la palabra, porque esa palabra nos lava el coco. ¿Usted ha oído esa frase? No vayas a esa iglesia porque te lavan el coco. Sí, tiene razón. Le lavamos el coco de todos esos pensamientos de derrota, de fracaso, de inseguridad, todos esos complejos podridos que muchas veces el mundo, las circunstancias plantan en nosotros. Sí, le vamos a lavar el coco con la palabra de Dios, aleluya. Mucha gente, si se dejara que le lavaran el coco, su situación cambiaría completamente, su vida sería transformada, su historia sería otra. Pero hay gente que no se deja lavar el coco, que prefiere defender su negatividad, defender sus experiencias negativas. No te hagas ilusiones, eso es imposible. Eso habla de una mente que ya ha sido afectada por el negativismo. Tus pensamientos pueden llegar a ser tus más grandes enemigos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es racional, es decir, opera la mayor parte del tiempo por las leyes de la razón. Las experiencias negativas, nuestra formación y un sinnúmero de pensamientos pueden llegar a ser patrones en nuestra vida que nos limitan, que se nos oponen al éxito. Dios quiere que tus pensamientos sean tus aliados, no tus enemigos. Y para fin de que tú puedas albergar, incubar
en tu mente pensamientos que sean tus aliados, esos pensamientos tienen que estar en armonía con la palabra de Dios. Tú puedes hacer callar esos pensamientos negativos que pueden obstruir nuestro caminar en Dios. Yo no sé si a usted le pasa y no necesito que me lo diga, pero yo sé que en alguna forma usted, alguien ha experimentado en su vida. Usted está caminando, usted está trabajando, haciendo, y su mente está hable y hable y hable, ¿cierto o no? Casi nunca se calla. Y bla, 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 bla. Mire, mi amado hermano, mucha gente no pone atención en las cosas que piensa. Y bla, bla, bla. La mente todo el tiempo está hablando. Y ves que tú, ya cállate, ya déjame en paz. La preocupación que es el pensar constantemente en un problema. Entonces, usted está caminando, usted está haciendo sus cosas y la mente está bla, 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 y esto y lo otro y aquello y aquello y lo otro. Mi amado hermano, esa voz le está hablando todo el tiempo. Y si sus pensamientos son negativos, y si su mente es demasiado racional, que no puede ver lo sobrenatural, que no puede ver el mundo de Dios, el reino de Dios, que no puede ver que en las manos de Dios todo puede cambiar, que no puede ver que Dios puede hacer algo sobrenatural, entonces esa voz que le está hablando en su mente lo está adoctrinando, lo está capacitando para su derrota. Y la mayor parte de nosotros no ponemos cuidado en lo que estamos pensando, y a veces andamos con una pésima actitud, nos sentimos desanimados, la gente se enoja, hace locuras, hace cosas y se preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué actúa así? ¿Y por qué se comporta así? Mi amado hermano, la respuesta es que lo que está pensando lo está afectando, le está afectando el corazón, le está afectando la actitud. Usted ve a esa gente negativa, enojada, amargada. ¿Qué es lo que está pasando? Su mente, sus pensamientos le están hablando tanto tiempo de manera negativa que ahora esos pensamientos han tomado control de su personalidad, de su actitud. Usted necesita una voz que diga cosas diferentes. La voz de tu mente dice: véngate, el que me la hace la paga. Pero la voz de Dios dice: si tenéis algo contra alguno, perdonad. Perdonad y seréis perdonados. Amad a vuestros enemigos y hacedle bien a los que os aborrecen. A cualquiera que te hiera en una mejilla, ponle la otra. ¿Qué significa esto? Que te van a golpear 2 veces seguidas. No, hay veces que una misma persona te puede ofender más de una vez. La primera vez te dio en la derecha, pues la segunda te va a dar en la izquierda. Pero tú pon todo en las manos de Dios. No permitas el rencor, el resentimiento. No permitas que tus pensamientos te hagan a ti aborrecer a alguien o desear un mal contra alguien. ¿Cuánta gente en su mente mata a un montón de personas todo el tiempo? A ver, si yo te pregunto a ti, te vamos a acusar de intento de homicidio por cada pensamiento que cruzó en tu mente acerca de que alguien que no te quiere mucho, ay Padre Santo, alguna gente sintió fuego en la silla, gloria a Dios, sintió que se calentó la silla. ¿Cuántas veces aún en nuestra mente se cometen homicidios? No podemos permitir que la mente nos gobierne. Tenemos que instruir a la mente, inculcar a la mente, darle herramientas a la mente para que nuestra mente sea nuestra aliada y no nuestra enemiga. Tú necesitas una palabra de Dios que pueda callar los pensamientos negativos. Y cuando tu mente diga no es posible, la palabra de Dios dirá: al que cree todas las cosas le son posibles. Cuando tú digas esto yo no lo puedo hacer, la palabra va a decir: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando tú digas estoy perdido, la palabra dirá que Dios está contigo como poderoso gigante. Tú decides qué pensamiento vas a escuchar, qué voz le vas a prestar atención. Entonces tienes que batallar con esos pensamientos. Y por último, una palabra de Dios puede cambiar tu historia. Produce fe en tu corazón, confronta la realidad de tus circunstancias, calla tus pensamientos negativos. Y escucha esto: te anima. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cuánto les ha pasado que están en una etapa donde sienten que las fuerzas se les están acabando. Sienten que quieren tirar la toalla, el perro, el gato, la licuadora. Quieren tirar todo lo que... ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? En un punto donde usted está: ya no puedo más.
ya no puedo más, ya me cansé, esta cosa ya no puedo más. Usted necesita una palabra que lo anime a seguir adelante cuando sus fuerzas se están acabando. La Biblia dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se fatigarán. Aleluya. Espera en Dios, decía el salmista, porque aún he de alabarle. Es decir, mi amado hermano, no tomes decisiones permanentes basado en emociones temporales. Pues me voy de la casa, termino con el matrimonio. Hay gente que se quita la vida por un problema temporal. Lo dejó una mujer. Oiga, hay como 1,000 millones de mujeres. Hay 10 mujeres por cada hombre. Por eso luego nos echa montón. Y el hombre se suicida por una, cuando le tocaban 10. O sea, no que le tocaban 10 al mismo tiempo. Tenía 10 para escoger una. Una palabra que me anime a seguir adelante cuando siento que ya estoy por tirar la toalla, por abandonar el barco. ¿Cuántas veces hemos estado ahí? Oh Señor, oh Señor, oh Señor, que tú dices ya no puedo más. Bueno, una palabra de Dios puede cambiar tu historia. Un hombre tenía la ilusión de que Jesús podía sanar a su hija enferma que estaba agonizando. Pero justo cuando él estaba hablando con Jesús y pidiéndole que fuera a orar por ella, la niña murió. ¿Cuántos están aquí? ¿Puede ponerse en el lugar de este hombre? Una hija, 12 años. El hombre tenía fe, tenía la ilusión de que Jesús, si oraba por ella, la niña podría ser sanada. Pero mientras él iba a buscar la ayuda de Jesucristo, la niña murió. Se acabó el tiempo. Y entonces, ¿cuál es la reacción natural de una persona que cree que ya todo está perdido, ya no hay nada que hacer? Su moral, su ánimo, su expectativa, todo se cae al piso. ¿Cuántas veces se ha sentido usted así? No porque alguien murió, pero sí porque hay una situación que aparentemente no tiene solución. No hay nada que hacer. Abandona eso, deja eso. Y en Marcos capítulo 5 verso 33 escuchamos una frase de Jesús para ese hombre justo en el momento cuando el ánimo, la expectativa y todo se cayó al piso. Era el momento indicado para abandonar el barco, porque él pensó que ya nada podía evitar que se hundiera. Mientras el hombre hablaba con Jesús, vino alguien de la casa y le dijo: ya no molestes más al maestro, la niña ha muerto. Jesucristo inmediatamente, luego que oyó lo que se decía, dijo, le habló, le dio una palabra al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Sabe que usted necesita una palabra de Dios en el momento cuando lo único que quiere es abandonar el barco? Soltar la fe, soltar la esperanza, abandonar la iglesia, abandonarlo todo. Jesucristo dice: luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, lo miró a los ojos. Oh, yo como quisiera que un día Jesús me agarrara así: no temas. Oh, gloria a Jesús, aleluya. No temas, cree solamente. ¿Sabe qué pasó? ¿A usted alguna vez se le ha quedado el tanque de gasolina, se le prende el foquito? Ese coche se para en cualquier momento, pero de repente esa palabra que Jesús le dio al hombre, mi amado hermano, le devolvió todo lo que
un momento atrás se había caído en 1000 pedazos. Le levantó la fe, le levantó la esperanza, le levantó el ánimo. No temas, cree solamente. El hombre fue sacudido por la palabra, y en vez de abandonar, y en vez de rendirse, y en vez de tirarlo todo, decidió creer en la palabra de Jesús y caminó con él. Ya la niña estaba muerta, llegaron a la casa, la niña estaba tendida, todo el mundo lloraba, la mamá estaba gritando: ¡ah, mi hija! Jesucristo dijo: saquen a todos. Miró a la niña en la cama y le dijo: Talita cumi, levántate. Oiga, gloria a Dios. Levanta tu mano, levanta tu mano. Para Jesús nada está perdido, mi amado hermano. Para Jesús nada está muerto. Para Jesús nada, absolutamente nada, está terminado. Jesús entró con esa fe violenta, con esa fe que avergüenza nuestra incredulidad. Jesús entró al cuarto, sacó a todos, solo dejó a los padres y a Pedro, a Juan y a Santiago. Miró a la niña y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, muerta, estaba muerta, no se estaba haciendo, no estaba dormida, estaba muerta. La niña de repente volvió a vivir. ¿Sabe que hay cosas que van a volver a vivir? Gloria a Dios, aleluya. Cosas que tú creías que estaban perdidas, cosas de las cuales creías que no había más esperanza, van a oír la voz de tu maestro, van a oír la voz de Jesús, van a oír la voz de aquel que puede con sus palabras crear el universo, van a oír la voz de aquel que puede con su voz sostener el sistema solar sobre la nada, hacerlo girar en una coordinación perfecta, solo con una orden, solo con una palabra. Por eso el centurión dijo: di la palabra. Jesucristo se paró frente a esa situación que aparentemente estaba perdida y dijo: a ti te digo, levántate. Tú necesitas que Dios te hable, mi amado hermano. Tú necesitas que Dios hable una palabra sobre tu vida y todo será transformado, todo será cambiado. ¿Cuál es la palabra que tú necesitas? Búscala, pídela. No mires la palabra como algo general. Necesitas una palabra específica de Dios y Dios la tiene para ti. Levántate, levántate. Esa era la palabra. Jesucristo le habló a este hombre en su momento donde más desanimado estaba. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Jesús? Levanta tus manos, vamos. Nada está perdido para Jesús. Nada está perdido para tu maestro. Nada está perdido. Tú lo quieres enterrar. Algunas veces lo llegas a enterrar. A Lázaro lo enterraron 4 días en una tumba y aún así Jesucristo dijo: quite la piedra. Señor, tiene 4 días de muerto, ya está apestando el cadáver. Jesucristo dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lázaro, sal fuera. Y el que tenía 4 días de muerto, no 1, no 2 horas, no 5 horas, un día, no 4 días de muerto, con un cuerpo en estado en descomposición, oyó la voz. Oh, qué maravilloso. Una palabra de Dios cambió su historia. Una palabra de Dios cambió su historia. El hombre estaba muerto, ya apestaba, pero una palabra de Dios. Vea, ¿se da cuenta? No hay imposibilidades para la palabra de Dios. No hay absolutamente ninguna. Nada está tan perdido, nada está tan podrido que Jesús no lo pueda resucitar. El hombre salió del sepulcro todavía enredado en las sábanas en las que lo habían envuelto. Jesucristo dijo: desátenlo,
y denle de comer porque tiene hambre. 4 días sin comer, oiga. ¿Cómo iba a comer si estaba muerto? ¿Y tú crees que tu problema es grande? ¿Y tú crees que tu necesidad es grande? Dale gracias a Dios, porque tienes un Dios muchísimo más grande que tu problema. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Aleluya.